A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a cerrar la semana productiva y lo vamos a hacer, por supuesto, analizando los temas que han acaparado la atención mediática durante toda esta semana. Vaya que ha habido bastantes temas de interés de la ciudadanía o de los que está muy expectante la ciudadanía. Bienvenido a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Se realizó ya y se hizo pública ya la primera encuesta después del 9 de febrero 2020. Se superó el veto por parte de los diputados para el tema del voto para salvadoreños en el exterior 2021 y vamos a tener que hablar sin duda alguna de la Ley de Reconciliación Nacional, esa que el presidente ya dijo la va a vetar porque no cumple con los requisitos. 44 diputados de los 43 que se necesitaban, incluido el doctor Rodolfo Parker, que es el actual secretario general del Partido Demócrata Cristiano y miembro de la bancada del PDC, son parte de los insumos que tenemos para esta mañana. Por favor, acompáñenme al foro TVM a discutir y analizar las cosas como son en nuestro bien esperado debate jurídico de cada 15 días. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, fíjense que errores son de humanos, ¿verdad? Y corregirlos son de valientes. En realidad yo dije ayer y esta mañana igual, que el doctor Parker había votado para poder hacer los 44 votos de la Ley de Reconciliación Nacional. Pero no es así, ¿verdad? Y aquí me lo corrigen, me lo confirman, que quien votó fue el suplente de él, ¿verdad? No le veo mayor diferencia, ¿verdad? Porque pues no la hay. En realidad el suplente pues va a hacer lo que le dice el propietario, ¿verdad? Ojalá que no sea así, pues. Pero el suplente del doctor Parker votó a favor de que se aprobara la Ley de Reconciliación. Como lo dije también, no era necesario ese voto. Los PCN y Arena tenían los 43 votos para poder pasar esta ley y ahora pues ya está en su camino hacia la construcción de ley, pues en Casa Presidencial, y de ahí pues por lo que ha dicho el presidente, pues lo que se va a esperar es que el presidente la vete. Vetada pues tendría que regresar de nuevo a la Asamblea Legislativa y partir de cero, pero pues como aquí en este país uno solo pispilea y ya las cosas cambian, ¿verdad? No sabemos, vamos a ver qué pasa. Bueno, los otros temas pues están muy interesantes, los que vamos a tocar esta mañana, y lo vamos a hacer por supuesto de la mano de nuestros estimados abogados que cada 15 días nos ayudan a poder con sus opiniones a poder ilustrarnos. Aquí está con nosotros ya el doctor Nelson García. Muchas gracias. Un saludo a esta audiencia especial que usted tiene y particularmente a usted que tiene en su agenda profesional los temas más importantes del país. Bueno, licenciado Jaime Ramírez Ortega, también abogado de la República y columnista catedrático, también está con nosotros esta mañana para poder ayudarnos a entender la realidad nacional.
Muchísimas gracias, Josué, por la invitación. Un verdadero placer estar aquí con el doctor Nelson García y poder compartir estos temas que creo que son importantes debatirlos más desde un ámbito político, un ámbito meramente técnico y académico, que es lo que básicamente las personas necesitan respuesta. Y creo que siempre va a haber un conflicto entre lo político y lo técnico. Y creo que es ahí donde anda la disparidad y es ahí donde anda la diferencia. Pero bien, lo que queremos hacer es construir país y que sueño con que un día los salvadoreños nos unamos más allá de las diferencias, porque unidos vamos a salir adelante. Bueno, si se preguntan por el doctor Nasser, pues yo también me pregunto por el doctor Nasser, ¿verdad? Esperemos que esté bien. Esperemos que esté bien, porque hasta donde entendíamos llegaba hoy, ¿verdad?, a participar como cada 15 días al debate jurídico. Pues no sabemos, ¿verdad? Y no tenemos información. Entendía pues que quien iba a faltar lo iba a sustituir el licenciado Jaime Ramírez Ortega, era Ulises del Dios Guzmán. Pero bueno, vamos a esperar que tengamos comunicación con el doctor Nasser para, o se incorpora o sabemos qué es lo que le pasó, ¿verdad? Regularmente lo que ocurre es que se duerme uno, ¿verdad? Sí, pasa. Sí. Más con estos cambios de clima, ¿verdad? Y la eventualidad del tráfico. Sí, también. Sí. Pues sí, pero este señor Nasser es bien puntual. Madrugador, sí, es bien madrugador, así que, bueno, vamos a informarles nada más que ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la página de Facebook Noticieros TVM Televisión Migueleña y por supuesto también a través de @Noticieros TVM, cuenta de Twitter, y estamos también interesados en que siga la cuenta del programa en Twitter @ForoTVM. Más adelante el segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608 es el teléfono acá en el estudio para que usted pueda activar las líneas telefónicas, ¿verdad? Comparta por favor el video en vivo en Facebook en Noticieros TVM Televisión Migueleña y lleguemos a muchísimos más personas. Una consulta, producción, estamos fuera del aire en Claro, ¿verdad? Estamos fuera del aire en Claro. Bueno, lastimosamente, porque ya me están preguntando aquí, ¿verdad? Estamos fuera del aire en la compañía Claro. El mensaje que usted encuentra es: la señal se restaurará o restablecerá en breves momentos. Es el mensaje que tiene. Lastimosamente bastante gente pues nos ve a través de Claro TV, ¿verdad? Pero sí estamos en Tigo, ¿verdad? Estamos en Tigo Digital y estamos en Claro Digital, estaremos. Claro Satelital estamos. 140 y... Sí, yo así de macaco no entiendo. ¿Cómo? Por zonas estamos fuera del aire, pero en el satelital, ¿qué número es? 143 digital, va, gracias. Es que a falta de 146, perdón, 146. Es que a falta de apuntador, pues aquí nos hablamos así como seña, como que somos... traduciendo. No, pero sí estamos al aire entonces en el satelital 146 y en el digital y en el básico estamos por zonas. Dice que aquí en la zona del Escalón pues sí no estamos nosotros transmitiendo a través de Claro, pero sí estamos en Tigo Digital y esperemos que en señal abierta en todo el oriente del país la zona pase. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque todos los temas están muy interesantes. Voy a dejar la encuesta. Sí, la encuesta para el final, tema de fondo, digamos que el tema más importante que vamos a analizar. Muy interesante la encuesta, la verdad. Es que encierra todos los últimos momentos políticos del país. No, pero es que muchos quizás estaban esperando que estos primeros sondeos de opinión mostraran movimientos radicales. Sí, o sea, que hubiesen, y no ha sido así. Es que también es muy prematuro, ¿no? ¿Crees tú? Es muy prematuro, sí. ¿Crees que más a largo plazo puede ser este efecto? Sí, porque vienen otras decisiones, ¿verdad? Y en eso pueden afectar o pueden mejorar, ¿verdad? Eso va a depender de... Tengo mis dudas yo, ¿verdad? La gente estaba pensando, o muchos
detractores del presidente, pues, estaban apostando a que esto que pasó el 9 de febrero iba a afectar su imagen, ¿verdad? Iba a afectar. Bueno, sí hay un descenso, no es alto, pero hay un descenso. Ahora. Sí, milimétrico. Pero no es tan, digamos, en estos pero momentos. hay que leer la encuesta integralmente, completa, exactamente, integralmente. sobre lo que piensa la gente de si el presidente tomó mala decisión. Claro. De ahí al final, y la cereza en el pastel es el tema de la popularidad o la aceptación de los partidos políticos frente a ese hecho. Claro. Ahí lo haremos. Y vamos a ir como la cebolla, ¿verdad? Capa por capa, para poder ir entendiéndolo. Bueno, excelente. Antes de todo eso podemos hablar, claro está, de la ley de amnistía o ley de reconciliación, ¿verdad? Esta que los diputados aprobaron y que, bueno, tiene varios. Lo rechazan. Está rechazada por las organizaciones pro derechos humanos y que defienden los derechos de las víctimas, ¿verdad? Y no cumple con los parámetros de la sala y se habla de una amnistía disfrazada. De la sala anterior, ¿verdad? Porque esta sala no ha hecho nada. No, claro, pero es que esa sala es la que dio esa resolución. Pero ya se fue. Y es el pensamiento de cuatro. Por eso, y que se haya ido, ¿qué cambia? Que es el pensamiento de cuatro personas. Sí, pero y que pueden cambiar esa resolución. Claro que sí. Bueno, puede ser. Claro, y no es la independencia de poder. Pero bueno, el tema es que se está hablando de una especie de amnistía disfrazada. Sí. Ese es el término que se le ha dado, ¿verdad? Y los polémicos artículos que contienen, muchos están defendiéndola en la Asamblea Legislativa, dicen que es una ley mejor trabajada que la anterior, hay un poco de avance, no podemos decir que no, pero sin embargo siempre está el tema de la impunidad. Doctor, empiezo con usted. Muchas gracias. Mire, en primer lugar, para hacer una ley que concuerde con el mandato de las Naciones Unidas, que ahí es donde está la raíz de todo esto, para darle gusto tendríamos que violentar toda la Constitución. Es la única forma en que pueden incrustarse esos parámetros jurídicos en una ley, violentando integralmente la Constitución. Y de hecho solo le voy a poner un botón porque se basta de muestra. Fíjense que dice ahí una de las disposiciones que hemos podido captar porque no ha salido una publicación. Es más, la discusión fue en secreto prácticamente, una discusión que debía haber sido pública, porque es de interés nacional e internacional, ¿verdad? Pues mira, ahí hay un gran chambrerío, ¿verdad? Que hasta esa ley se hizo en un buffet privado, o que bufetes privados participaron en realizar esa ley, porque los diputados no tenían suficientes asesores para poder desarrollarla. No, pero aclaramos, no es ni el bufete del doctor ni el mío. Aclaremos eso. Pero lo otro que les quiero decir es lo siguiente: ¿por qué dice usted que esa ley, que esos parámetros son inconstitucionales? ¿Verdad? Justicia, no repetición y... Porque para darle vigencia a esos elementos, que son valores, obviamente, de gran significado humano, tenemos que aplicar efectos de retroactividad, tenemos que aplicar efectos de no prescripción de los hechos, tenemos que violentar los conceptos de la puridad de los testimonios y de las víctimas. Y otra cosa, el centro son 80,000 muertos, es más o menos el parámetro que se tiene de las víctimas del conflicto. Se han puesto a pensar que puede significar indemnizar, restaurar a 80,000 personas. Y eso tiene otro problema, porque hubo familias que desaparecieron integralmente. ¿Quién va a reclamar para que se haga justicia por esas personas? Muchas de las cuales son desconocidas y muchas de las cuales no van a tener los recursos ni la buena voluntad y la masa para que abogados
se hagan cargo de la promoción. Pero solo le quería dar una muestra de cómo no encaja esto. Ya le mencioné la retroactividad, la prescripción, etcétera. ¿Quién va a poner la viñeta de lo que es un crimen de lesa humanidad? Pero quedémonos ahí. Solo le voy a decir, como le digo, un rastrojo que ha quedado. Si la Fiscalía General de la República, en las 24 meses que va a tener para poder judicializar y presentar requerimientos en esa barbaridad de casos, entonces, según esa ley, la persona particular puede iniciar en un juzgado de paz un proceso de carácter penal. ¿Y qué no dice la Constitución? Que el monopolio de la acción penal es de la Fiscalía. ¿Y cómo va a hacer eso? Lo primero que va a hacer el demandado es oponer la improponibilidad del caso, porque no está generado conforme a la Constitución. Y así, ¿me entiende? Lo que pasa es que este país lo han agarrado de laboratorio integral, y mientras sea un país rumiante, que lo que se come lo vuelve a devolver y no vamos a pasar del mismo puesto. Fíjese que la reconciliación, primero, no hay elementos sociológicos para que haya una auténtica reconciliación. ¿Por qué? Porque debajo de ese manto que pretende la justicia y la solidaridad, etc., se encierran verdaderas motivaciones de venganza y de odio y de contradicciones históricas. Bueno, Jaime, tú compartís los iniciales conceptos del doctor, porque pienso, en el afán de ser justos y balanceados, el doctor algo de razón tendrá, pero hay personas, hay víctimas, hay autenticidad en los reclamos y en el dolor y por supuesto en la desesperación de familiares de víctimas del pasado conflicto armado, que lo que están pidiendo es verdad, justicia y principalmente eso, ¿verdad? No están esperando que se les dé una indemnización económica. ¿Cómo no? Perdón. Bueno, es que lo que pasa es que es relativo, ¿verdad? Para empezar, en esa ley ni siquiera se establece dónde van a salir los fondos para poder ayudar a las víctimas. Bueno, pensando por ahí, creo que... Ni la cantidad de juzgados, ¿verdad? Para juzgar. Creo que por ahí anda la situación, ¿verdad? No sé si tú tuviste la oportunidad de leer el Twitter del presidente, no sé si fue ayer o antier. Dice, bueno, 3 cosas. La ley que están aprobando, dijo el presidente, previo a la aprobación, sí, pues no cumple los parámetros, porque tiene que haber justicia, sí, restauración, ¿verdad? En este caso, reparación del daño y verdad. Pero bueno, comparto filosóficamente lo que dice el doctor. Entonces, ¿qué entendemos por restauración? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Y qué entendemos por verdad? Ahora, si alguien cometió un hecho de lesa humanidad, un crimen de guerra, que fue en el contexto bélico de El Salvador, si hay hechos probados y hay testimonios, pues que esa persona pague lo que hizo como crimen de guerra, pero que sea él de su bolsillo que repare el daño civil de esa persona, que en este caso es una indemnización pecuniaria por lo que ocurrió, porque devolver la vida ya no puede, si eso es lo que busca justicia. La justicia sería devolver la vida a la persona, pero no se puede aplicar la justicia tal como lo plantea acá el doctor. O sea, no podemos darle justicia a las 80,000 personas. Yo, por ejemplo, perdí parientes en la guerra y fueron muertos a manos de la guerrilla. ¿Pero a quién se lo vamos a reclamar? O sea, la gran pregunta es ¿a quién? Yo decido vivir con la herida abierta hasta que me muera, o decido cerrar la herida, porque es más grande el perdón que el odio, y el amor
más grande que la venganza. Excelente. Pero cuando la venganza es tu motor que te mueve para reabrir estos casos, evidentemente nunca van a sanar las heridas de todo lo que ocurrió en 1980 en adelante. Primera cosa entonces, no olvidemos lo que ocurrió. Número 2, si se puede aplicar una reparación de los daños y confesar la verdad, creo que sería más que suficiente, en mi caso particular, pero hablo en mi caso particular, para que esto se pueda sanar y ver hacia el futuro. Ahora, pero justicia en sí, no va a haber. No va a haber. Por más que hagan una ley que diga que le van a caer 30 o 40 años de cárcel al que cometió el hecho delictivo de lesa humanidad, no va a haber, porque ya no van a poder traer a la vida con eso a la persona que falleció. Entonces hay cosas que pueden ser justas, pero no necesariamente son legales. Vea. Te voy a poner un caso. Justo podría ser que si algún presidente que haya estado en El Salvador y haya asesinado a algún embajador de allá de Somalia o no sé dónde era, Sí. No, de Sudáfrica. Sudáfrica, que está reclamando, todavía está abierto el proceso, El señor Dunn. ¿verdad? Está Richard, reclamando ese proceso y está vivo. Justo sería que esta persona que asesinó a este embajador, vengan los de allá de Sudáfrica y digan, bueno, como me mató un pariente, yo tengo derecho a matarte un pariente. Esa sería justicia, ¿verdad? Bueno, la ley la ley del talión. Sí, pues. Pero no sería legal, ¿verdad? No sería legal. No sería legal. Entonces hay veces los parámetros de justicia los entendemos mal o los concebimos unilateralmente. Y cuando los concebimos unilateralmente estamos reclamando algo que es desproporcionado en relación a la realidad que tú tenés. De manera que si hay casos específicos en los cuales hay evidencia y hay soporte, pues yo no estaría en ninguna situación oponiéndome a que no se juzguen. Por supuesto que sí. Ahora, la ley tiene que ser justa, por supuesto que sí. Pero entendamos, no le vamos a impartir justicia a 80,000 personas. Eso es imposible. Es que yo creo que Eso también es no, imposible. pero es que no podemos ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Claro, no, es, o sea, pero no se está entonces pidiendo, es que no vas a escribir, eso. no vas a ¿Cómo escribir no? una ley, Ese- no vas a escribir una no es ley que se pida. ad hoc en ese sentido, no se puede. Pero no están pidiendo justicia para 80,000 muertos. ¿Y para cuántos? Bueno, los casos que es que hay parámetros que te delimitan cuál es tu margen de acción, ¿verdad? No, de las autoridades. Bueno, por ejemplo, vaya, miren este señor y el hijo de Roque Dalton, ¿desde cuándo está él pidiendo vaya, y justicia? ese caso no está comprendido en los parámetros que sale la ley, ni sale, ni tampoco el caso del señor Regalado Dueñas, ni de Poma, ni de Mauricio Entonces esos casos Borgonó, deben de ir a los tribunales que son comunes. las raíces precisamente donde arranca Esos el casos conflicto. está estableciendo, según lo que yo he leído en esta ley, esos casos hay que empezar su acción judicial en los tribunales. Fíjate, Bueno, tenés el caso del asesinato del fiscal García, ¿sí? tenés el asesinato de los Marín aquí en la zona rosa, tenés el asesinato de los guerrilleros que cometieron los guerrilleros a los soldados en Supul, que desollaron vivos 30 soldados. Quebrada seca. Quebrada seca. Entonces yo creo que impartir justicia para 80,000 víctimas no tenemos los recursos, no tenemos Sí. la capacidad instalada. No, definitivamente no, pero es que no se está pidiendo eso para la ley. Pero un derecho de equidad. Ah, ¿verdad? no, pues sí que el que Pero quiere, sí. el que quiere en realidad iniciar proceso judicial para conocer la verdad, para saber dónde están Sí. los restos de su familiar, y es más, hasta si quiere que le den pistillo, entonces tiene que iniciar el proceso. O sea, Es que mira Josué, No. aquí hay una situación. Aquí lo que estamos buscando es una justicia selectiva. Sí. Eso es lo que estás buscando y no puedes hacerlo. Por eso dije, hay cosas que son justas, pero no necesariamente son legales. Entonces, ¿cuál es el caso emblemático que ha abierto todo esto? Fíjate bien cuál es el caso emblemático. el mozote. No, los jesuitas, porque ellos ya tienen su caso ahí abierto en España. Y el mozote es el segundo caso, Seguro. es el segundo caso, pero el primero es el de los jesuitas. Entonces, ¿por qué solo le vas a impartir justicia a ellos? Vaya. ¿Por qué eso le vas a impartir yo les justicia pregunto, al mozote? yo les ¿Acaso? pregunto, entonces Espérame, permíteme. hay una hipocresía. Claro, entonces, exactamente, en lo que el claro. FMLN no vota en Claro, Claro. claro, a eso voy. Sí. Vaya, ¿por qué vale más el muerto del jesuita que mi pariente? Pues vaya, Ah. te pongo yo la los pregunta. alcaldes, los ¿Por qué, alcaldes por del qué vale PLC? más? ¿Por qué vale más los jesuitas? Si es que mire, Entiendo que son patrimonio cultural porque eran profesionales. Mi pariente no.
Sí. Pero la vida es la vida y eso es lo que te legisla la Constitución. Y hay varias paradojas, ¿verdad? ¿Y Porque quién yo... dice de que no se van a juzgar los casos en los que están involucradas la Comandancia General del FMLN? Y no... No, y en mire, eso yo estoy de acuerdo. Si mire, es que yo estoy de acuerdo con eso. Mire, en otro canal entrevistaron a un comandante que yo nunca lo había conocido ni visto, que es por su sobrenombre o su nombre de combate era Goyo. Él era el encargado del sector paracentral, según narró ahí. Ahí donde se mataron más de 1000 guerrilleros, porque llegó un psicótico, Mayo Cibrián, y empezó a eliminar a los infilters, les decían, a los infiltrados, ¿verdad? Entonces vino este comandante y en la narrativa que hace, habló con el comandante González, o sea, Salvador Sánchez Serén, y le dijo, mire lo que está haciendo allá, hay que evitarlo. Mira, le dijo, eso no lo puedo evitar por 3 razones. En primer lugar, porque este que me estás poniendo el dedo es uno de los fundadores de la FPL. 2, le dijo, porque es mi amigo personal. Así que vos lo que vas a hacer... Y 3 le dijo, porque me cae bien, le dijo. Y luego lo mandaron a él marginado a hacer como dicen planillas allá a Chalatenango y la matanza esa, hoy las víctimas del FMLN las están reclamando entre ellos mismos. ¿Y quién dice que no se puede procesar al expresidente Salvador Sánchez Serén por los crímenes ejecutados por Mayo Cibrián? Si es que no, si ese es un caso que está ahí también, mire, pues sí, pero nosotros como abogados no podemos enfocar esto con intereses personales. Mire, ¿y por qué no a este y al otro? No, es que hablando en el balance, sí, pues, o todos en el suelo o todos en la cama. No, por eso, pues. Pero eso no ha sucedido, ¿verdad? No ha sucedido. Fíjese bien, a la derecha se le critica que todo ese sufrimiento que hubo de este lado, nadie tomó nunca una acción, quizás porque son demasiados católicos, auténticos católicos, y el Padre Nuestro dice... Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero algunos, incluso sacerdotes, han suprimido esa línea, por lo que veo históricamente, ¿verdad? ¿Y cómo es que yo voy a reclamar si es que los evangélicos tienen una autenticidad? Un evangélico no se mete a un problema de carácter judicial porque se lo prohíbe la palabra del Señor. Y en cambio, en esta amalgama de lo que usted dice, fariseísmo y querer aparentar lo que no se es, y después viene a descubrir que hay un manejo político de la religión, entonces lo que ha provocado es una desbandada precisamente de ese sector religioso. Pero bien, no es el tema. El tema es que para mí, desde una óptica estrictamente dentro del contexto de esta nación, es imposible hacer una ley de esa naturaleza y de esos contextos porque precisamente hay un diseño constitucional creado para proteger la impunidad, que comienza con el beneficio que de esos conceptos reciben los señores políticos. Si es la coyuntura nacional en este momento es que se ha descubierto que toda la famosa Sagrada Constitución no son más que trincheras donde se parapetan los intereses políticos. Fíjate, Jaime, en realidad el FMLN dice no voto por esta ley porque es inconstitucional ya que no cumple con los parámetros de la sala. Así lo dice el secretario general del FMLN y los diputados del frente no votan. Y ustedes lo creen. Pero en el ambiente queda la interrogante, vea. En realidad el frente vota porque no cumple con los parámetros, no vota porque no cumple con los parámetros y porque en realidad está del lado de las víctimas, como lo han dicho ellos. Porque en realidad a ellos, desde el punto de vista de lo que tú decís, no les afectaría haber votado por esta ley, porque en realidad no a la Comandancia General del FMLN no le alcanza
no le alcanza bueno, habría que ver, ¿Cómo no? ¿cómo no? Habría que hacer un análisis un poco más amplio en ese tema. Ahora, lo que sí yo veo es que sigue esta ley con una lógica, ¿verdad? ¿Y cuál es la lógica? Es que sí hay que procesar, dice la ley, al que disparó, Sí. al que jaló el gatillo. A ese Pero el que dio la orden, no. Exacto, por ahí va la cosa. Sí. Por ahí va la cosa. Sí, Entonces, pero no sé, porque los esa jueces no saben esa es la mucho. dinámica. Y eso es lo que es perverso de la ley, ¿verdad? Y eso no está bien, y hay que decirlo. Ahora, vuelvo nuevamente a la lógica de la justicia selectiva. Entonces, históricamente, desde los acuerdos de paz hasta esta fecha, dime si han procesado a un solo comandante del FMLN. A uno solo. Están denunciados, pero no están... ¿Cómo no? Pero en el juzgado que ya haya sido sentenciado uno de ellos. No, pero al contrario, los del ejército sí los han sentado. Incluso el coronel, creo que es el coronel o general Cepeda, creo, ¿dónde está? Sí, en España. No, No, usted era o Montano. Montano, perdón. Inocente Perdón. Montano. Inocente Y Montano. don Inocente Montano. Allá está en España. ¿Y dónde lo mandaron? Desde Estados Unidos directamente a España. Que no tenía derecho Estados Unidos a extraditarlo en esa tenía. forma, ¿va? No tenía que seguir el procedimiento consular. Vía consular. Y como él estaba por irregularidades, Tenían que mandarlo para acá. claro, Y aquí, claro, Claro. pero Entonces, así, bueno, ya tocamos al personaje principal de este conflicto, ¿verdad? Vaya. Desde el punto de vista del ejército. ¿Quiénes motivaron la guerra aquí? ¿Quiénes la dirigieron? ¿No fueron el ejército de los Estados Unidos, pues? ¿Y dónde está sentado en el banquillo de los acusados la dirección intelectual? Porque acaba de decir Jaime que van a juzgar a los que jalaron el gatillo, ¿verdad? Sí, a los que diseñaron una guerra de baja intensidad y a los que decían dónde había que atacar y dónde retirarse y dónde poner el término de tierra arrasada, que es un concepto bélico de aniquilación total. No, por eso le digo, aquí nosotros hacemos el papel de sonpopos de mayo, que eso, cuando uno estaba cipote, porque hoy ya no hay sonpopos de mayo, pues, gracias al cambio climático, ¿verdad? Ponía a pelear dos sonpopitos. Así nos pusieron Rusia y Estados Unidos a decidir aquí en pequeño una influencia de la Guerra Fría. Si es que el problema es que no se llega a la verdad de las cosas si nos quedamos en la superficialidad. Las leyes que buscan la justicia en este país son una verdadera perversión en la actualidad. Pero sin embargo, fíjense que esa ley viene con varias paradojas. Dice que la persona procesada lo hará en libertad para respetar el principio de inocencia. ¿Y por qué no respetan eso con el reo común que hay en estos momentos? Sino que todos los mandan a 6 meses a que paguen una pena anticipada. ¿Sabe por qué? Porque es necesario dar la imagen, porque así se maneja este país, con la imagen de que se está combatiendo la delincuencia y que la fiscalía tiene una eficacia que llegando al juzgado ya le pasa a la fase de instrucción. lo que ha dicho el presidente, Jaime, es que la va a vetar. Efectivamente, eso fue lo que ha dicho el presidente. Ahora, no sé cuáles son los parámetros del veto, aún no tiene en sus manos el proyecto per se aprobado. Yo creo que es importante que haya un poquito más de mesura en este tema, en el sentido de que aquí básicamente los acusados, los violentos, los malos, los asesinos, ha sido la Fuerza Armada. Sí. Y yo no coincido al 100% en eso. Yo creo que en un conflicto armado siempre van a haber muertos, tanto de un lado como de otro. Pero el asunto es que quien puso malos muertos fue el pueblo. Quien ha puesto malos muertos en el conflicto de las pandillas es el pueblo. De manera que eso es lo que se debe parar. Por eso insisto, como dijo Cicerón en una ocasión, todo el que desconoce la historia está condenado a vivir y a repetirla nuevamente.
¿Qué significa? No olvidemos lo que ocurrió desde 1980 hasta 1992. 1971, le corrijo. Bueno, no, me refiero al conflicto álgido, ¿va? Ese comenzó desde el 80 hasta el 92, pero sí, efectivamente comenzó todas las revueltas desde 1971. Pero Los asesinatos, secuestro. el asesinato de los jóvenes en el 77, No, y todo esto deviene... la muerte de los guardias en el Hospital Bloom. Si es que mire, para tener un criterio sólido de esto hay que conocer, como tú acabas de decir, Jaime, hay que conocer profundamente y en detalle los hechos históricos de este país, ¿verdad? Ahora fíjese que como este es un tema jurídico el que tenemos sobre la mesa, yo quisiera hacer unos enfoques, como es el hecho de que los diputados y diputadas que no votaron han caído en desacato de la instrucción que dio la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque era obligación de ellos manifestarse en contra, a favor o en abstención, pero no en llegar en una presencia que no dijeron ni fu ni fa, si no están alejados del compromiso, porque la Asamblea Legislativa no es el edificio, es el conjunto de diputados, y cada uno responde por su conducta individualmente. Y la orden era para los diputados. Entonces, ¿cuál es la posición jurídica de los diputados que vamos a saber qué pasó? Y otra cosa, fíjense qué paradoja de pureza procesal el hecho de que votaron suplentes estando los propietarios presentes, pero como eran disidentes no los dejaron votar. Y eso no afecta la pureza del consentimiento y por lo tanto vuelve nulo un acto. Y otra cosa, hubo suplentes que votaron a la par del propietario del cual son suplentes. ¿Por qué? Porque los señores diputados, para evitarse el dolor de cabeza de los disidentes, que cada vez parece ser que son más, y lo digo por la cantidad de suplentes que tuvieron que llamar para que votaran para aprobar esta ley, y otros que no se quisieron, como buenos Pilatos, comprometer en firmarla. Sí, bueno, en el frente ha habido críticas porque se señala que sí se le dio aval en la comisión política, pero a la hora de votar en el pleno ya no lo hicieron, ¿verdad? Entonces había como un doble discurso, una doble moral. Decían, bueno, vamos a esperar que el presidente hace, la ley está aprobada, ¿verdad? Y está aprobada en tiempo y extra y legalmente aprobada también, porque han sido 44 diputados. Ese detalle que usted dice sobre que ahí estaban los propietarios de los suplentes, pudiera ser otro elemento de los propietarios. Sí, pudiera ser otro elemento de inconstitucionalidad, ¿verdad? Claro. Porque para que un diputado supla a un propietario, tiene que ser estar ausente. Y justificado, ¿verdad? Sí. Y porque no está ausente, pero si están ahí y lo que quieren es no apretar ellos el botón para no exponerse mediáticamente, entonces estamos jodidos, ¿verdad? Ahí sí que en realidad son otros elementos que se deben valorar. Quizás tal vez el enfoque es a quién se protege, ¿vea? Pero insisto, justicia no le vamos a dar a todos, pero ¿a quién se está protegiendo con esta ley? Eso es lo que yo creo que aquí se ha concluido algo que es interesante, ¿verdad? Ustedes dicen, pues esta ley es inviable. Persigue y está enfocada en un grupo nada más que fue activo en la guerra. Y es inviable. Y el otro no, ¿verdad? Entonces, es que hay que buscar una ley. Entonces, aprovechando que el presidente la veta y que vamos a volver de nuevo de cero, hay que buscar una ley que donde las víctimas vean que aunque no se van a poder juzgar todos los casos de la guerra de los 80.000, pues hay que buscar los casos ejemplarizantes y que están considerados como crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, ¿verdad? Entonces, para poder ser juzgados y llevados. Si todo crimen es de lesa humanidad, y que no es la humanidad la que se lesiona con el asesinato de niños, pues, y que no es la humanidad la que se lesiona con el asesinato de una mujer, que hoy hasta se ha hecho un parámetro de desigualdad en la ley con los feminicidios. Claro. Pues tu parámetro es importante y es bueno, pero es utópico.
Sí. ¿Por qué? Porque no le vas a impartir justicia a los 80,000. Aunque diseñes una ley que le pongas hasta 500 años al que jaló el gatillo y el actor intelectual, no vas a quedar bien con todos. No es posible. Bueno, Ni con el presidente, ni con los diputados, ni con los magistrados, ni con las víctimas, no vas a quedar bien con todos. bueno. No es posible eso. Vámonos ya a la pausa. Vamos a regresar ya a entrar de lleno para poder hablar de la encuesta. La encuesta enmarcado en lo que decidieron también ayer los diputados, que es crear la comisión especial para investigar los hechos del 9 de febrero. Eso es una cosa Curioso, vea, porque la encuesta pues dice que los diputados van en contrasentido de Pues lo sí. que quiere la gente. Sí. Otros dicen que es que la gente es tonta, vea, que a pesar de lo que ocurrió el 9 de febrero, pues Es que acostumbraron, respaldan siempre al presidente. como se acostumbraron que durante 30 años la gente era tonta. Yo creo que la gente no es tonta, vea. La gente lo que está es cansada, vea, de que Y no- aguantadora había sido. Sí, bueno, vamos a la pausa, regresamos.